Bienvenidos a otra edición de Noti6 Especial. Les saluda Mayra Acevedo. En Puerto Rico, la falta de transportación accesible ha sido identificada como una de las barreras y necesidades apremiantes de la población con impedimentos. El estudio de necesidades de servicio de vida independiente que se realizó en el 2019 encontró que la transportación era el servicio de mayor necesidad para alcanzar la vida independiente de la población con impedimentos, lo que representó un 62.5%. La encuesta de transportación realizada por CEBI es la primera que explora a profundidad la disponibilidad de estos sistemas y sus características de accesibilidad a nivel isla. Ahora se cuenta con información actualizada gracias a este estudio encomendado por el Consejo Estatal de Vida Independiente, o CEVI. La organización dio a conocer recientemente los resultados de una encuesta realizada en mayo de este año. ¿Qué hallazgos encontraron? ¿Qué limitaciones encontraron? Y sobre esto y otros aspectos vamos a dialogar con la investigadora principal del proyecto, Xalmaría Arroyo Mercado, especialista de alcance comunitario e investigadora principal de la encuesta de CEVI. ¿Cómo te encuentras? Bien, Mayra, ¿cómo se encuentra? Muy bien, hablemos un poco de la organización que pues muy pocas veces, ¿verdad?, escuchamos hablar del gran trabajo que hacen. Pues el CEVI es un organismo autónomo, sale por disposición de la Ley de Rehabilitación. Muchas personas conocen esta ley, pero no saben que los fondos del Consejo Estatal de Vida Independiente y quienes asignan como la creación de este consejo y también de los centros de vida independiente, pues se ampara en esa ley. Nosotros como tal trabajamos la parte de lo que son los planes estratégicos, de lo que se va a estar haciendo en el Plan Estatal de Vida Independiente en Puerto Rico, y esos planes estratégicos también trabajan con lo que van a ser los centros de vida independiente acá en nuestra isla. Qué bien, es un consejo, como una junta de asesoramiento. Correcto. Y planificación. ¿Y está compuesta por quiénes? La mayoría de los componentes del consejo son personas con impedimentos. De hecho, el 50% más uno tienen que ser personas con impedimentos, y los demás pues pueden ser familiares, representantes o personas interesadas. Claro, y que quién mejor para conocer precisamente las necesidades, ¿verdad?, de la población. Así que vamos a hablar entonces de este proyecto que me parece que quizás sea el primero, ¿verdad?, con esta especificidad, donde ustedes fueron a ver, a explorar qué servicios hay de transportación a nivel municipal. ¿Qué les llevó a realizar el estudio? Pues como bien menciona, el concepto de la necesidad de transportación o la transportación como barrera para la población con impedimentos se ha identificado por años y años, yo me atrevería a decir que décadas realmente, pero por lo menos en Puerto Rico, hasta donde nosotros conocemos, es la primera encuesta que identifica la disponibilidad actual de la transportación que tiene cada uno de estos municipios que participaron, y más allá de las características de transportación accesible que incluyen esos mecanismos. Entonces, esto no es solo, es el primer paso o componente de poder también estudiar a profundidad ese panorama, para luego entonces pasar a crear unos modelos o unas recomendaciones que podamos dar a los municipios para expandir la transportación existente o poder crear nuevos programas pilotos y nuevos sistemas de transportación accesible. Wow, eso es una joya, lo que ustedes encontraron, información, ¿verdad?, que no existía. Quizás el Departamento de Transportación y otros organismos la hacen desde el punto de vista de transportación per se, y esto es desde el punto de vista de las personas, los que reciben el servicio, que son los que están a cargo de hacer el estudio, así que qué bueno. ¿Cómo se definió transportación o qué encontraron ustedes en términos de transportación? En nuestro caso, nosotros trabajamos para investigar transportación en los municipios, pero no hubo un parámetro particular, sino qué tipos de transportación ellos identificaron que tenían. Algunas de las opciones que podían escoger era, por ejemplo, sistema de paratránsito, que es un sistema que va a la par con el sistema de ruta fijo que tienen los municipios, y eso es para personas con impedimentos que no puedan tomar el sistema de ruta fija por alguna razón u otra, o que no puedan llegar a las paradas. Eso es un ejemplo, ¿verdad?, concreto de un sistema que ellos podían seleccionar, pero también tenían otras opciones como AMA, tranvía o trolley, taxis vehículos propios del municipio.
y otros porque si ve alguna categoría que nosotros no cubrimos, pues ellos podían especificar qué otra transportación tenían disponible. Pero todos son servicios que provee el municipio. El municipio, cada municipio, correcto. Qué bien. Y conjuntamente, pero podría ser conjuntamente con alguna entidad gubernamental, ¿o no? Sí, definitivamente. Hay algunos de estos programas, por ejemplo, el programa de Llama y Viaje, que lo tiene la Autoridad Metropolitana de Autobuses y cubre varios municipios. Pero si el municipio, por ejemplo, es uno de ellos que tiene el servicio de Llama y Viaje, lo podían identificar también. Lo importante es que supiéramos para la población que hay disponible en ese municipio que ellos pueden tomar. Qué bueno, que es la finalidad. ¿Cuántos municipios participaron? Que me parece que es bien revelador lo que ustedes encontraron en términos de qué les respondieron, pero ¿cuántos finalmente participaron? De los 78 municipios que hay en Puerto Rico, 58 respondieron, eso es como un 74%, y de esos 58 municipios, 47 o el 81%, indicaron tener algún tipo de transportación disponible. Aunque si lo extrapolamos, significa que solamente en 47 de los 78 municipios hay transportación, algún tipo de transportación para esta población. Correcto. Lo interesante es que independientemente, ¿verdad?, esos otros 20 municipios que no respondieron, no podemos decir si tienen o no, pero aún así sí podemos decir que más del 50% de los municipios en Puerto Rico, como quiera, aún sin esos municipios, sin esas contestaciones, sabemos que más del 50% tiene algún tipo de transportación. Ahora, la situación que identificamos no es la disponibilidad solamente, sino la efectividad y la funcionalidad de esa transportación. Porque sé que lo vamos a tocar un poco más adelante, pero cuando entramos a hablar de los horarios o el propósito para lo que lo pueden utilizar, los mecanismos de accesibilidad, pues eran muy limitados. Y entonces no importa, ¿verdad?, en cierto modo, que tú tengas una transportación si no va a la par con la necesidad que tiene tu población. Claro que sí, sobre todo si hay limitaciones, como bien señalas. Me llama mucho la atención las razones, los propósitos, o sea que quiere decir que incluso se limita el por qué vas a utilizar el sistema. Sí, y aquí, ¿verdad?, no quiero asumir, pero nosotros sí realizamos unos grupos focales que luego en este mes yo espero que ya lo estemos también publicando, para profundizar un poquito más en la parte del detalle, ¿verdad?, porque una encuesta a veces es un poco limitada en las respuestas que puedes tener, pero sí identificamos que quizás puede ser porque ellos no tengan suficientes vehículos, ¿verdad?, y tienen que establecer. Otras razones es porque quizás ellos no saben o pidieron esos fondos para un propósito particular cuando podían expandir a otros propósitos, pero 100% de los municipios ofrecen la transportación para personas con impedimentos cuando es para citas médicas. Ahora, si va a otras cosas como gestiones esenciales o recreación, ya iba bajando como un 75%. Wow. ¿Y para estudios? Para estudios, educación y empleo en general era como un 30 y tanto por ciento. No tengo el porcentaje específico, pero sí lo pueden ver en el informe de la encuesta. Y asimismo lo que me parece curioso es que, o sea, 35, 37% es bien poquito. Bien poquito porque no estás proveyendo las herramientas para la vida independiente. Correcto. Con un impacto grandísimo sobre la vida de estas personas y su desarrollo integral como ciudadano. Exacto. Y eso es uno de los mensajes que luego podemos tocar en las recomendaciones, ¿no? Y lo que le tratamos de educar a los municipios y a los proveedores de transportación. Y es que las personas con impedimento estamos en todas las cosas de la sociedad. Nosotros también queremos ir al jangueo y queremos ir al trabajo y queremos estudiar, queremos hacer turismo. Y pues realmente nuestra vida independiente tiene todos esos componentes. Si lo limitamos solo a citas médicas, pues quizás es lo más esencial, ¿verdad? Porque la salud es primero, pero no es lo único que nosotros queremos hacer. Claro, y además están en todos los municipios. Por eso es que a través de todo Puerto Rico debe existir algún sistema de transportación robusto y eficiente. Entonces vamos a otros hallazgos. Hablaste de los horarios. ¿Qué encontraron en términos de los horarios en que se ofrecen los servicios? Pues en promedio puede haber un poquito más, un poquito menos. En el área metropolitana sobre todo vimos que se extiende un poco más hasta la noche, a veces hasta los fines de semana. Pero en términos de promedio, la mayoría de los municipios ofrece una transportación en horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Era lo más común que uno encontraba. Entonces, claro, yo siempre digo, piensa en la vida diaria, ¿verdad? Y empezando por el empleo, si uno tiene un trabajo tradicional de 8 a 5, de 8 a 4, ya fuiste al empleo, pero ¿cómo regresaste? ¿Verdad? Ya ahí tienes una limitación.
Si saliste de la universidad, que son horarios que son un poco a veces irregulares, no siempre vas a tener la transportación. Si querías ir al supermercado después que saliste de ese trabajo, tampoco vas a tener transportación. Entonces son como que horarios que realmente no son compatibles. Igualmente para el fin de semana, muchos de ellos no tenían disponible. Lo que vemos es que muchos de estos horarios están atados con las oficinas municipales, ¿verdad? Con el horario gubernamental. Con el horario gubernamental. Sí. Cuando la vida no tiene No necesariamente el horario gubernamental, No. ni el desarrollo económico, ni la actividad económica de Puerto Rico. Eso un poco pasa, ¿verdad?, con todo el sistema, incluyendo el sistema de educación, que las clases terminan a las 2 de la tarde, cuando, ¿verdad? La mayoría de los que trabajan hasta tarde. Sí. Pues hay mucho que reflexionar. Me parece sumamente importante eso que ustedes encontraron, pero hay algunas áreas de mayor deficiencia en términos geográficos. ¿Hay algún sector de Puerto Rico donde la población con impedimentos esté mejor o peor servida? Bueno, yo diría que más o menos es lo que se esperaba en términos de que el área metro, claro, es el área que más variedad tiene. En el área metro sí puede, en esos municipios que componen el área metropolitana, de hecho lo que es la AMA, el servicio de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, cubre un poquito más allá de los simples, los básicos del área metropolitana. Pero esa área tiene el tren urbano, tienes los autobuses, tienes también servicios privados que a lo mejor cubren una necesidad que lo público no puede cubrir, tienes adicional municipios que tienen su propia transportación. Esos fueron los municipios que más opciones tenían para la población, aunque también presentaban sus retos. Ahora, el área que menos tiene transportación según la encuesta fue el área este. Wow. Todo lo que es Fajardo, Río Grande, Ceiba, fueron los que menos indicaron que es irónico porque esa es el área económicamente más turística. Deprimida, ¿no? Y la turística, sí. y entonces tú dices, wow, ahí quizás hay más necesidad que en otras regiones, y también, ¿verdad?, la zona central de Puerto Rico. Leí sobre también la preparación, las personas que atienden la comunidad, y también poder saber la confiabilidad, los horarios y todo eso. ¿Eso está preparado con sistemas para poder informarle a la comunidad los horarios, las paradas, etcétera? Pues curiosamente, voy a hablar un poquito de la accesibilidad en general primero, porque eso estaba incluido ahí. Y a mí me pareció bien interesante porque muchos de los municipios indicaron tener transportación accesible, pero cuando íbamos a las características específicas de transportación, como las rampas, elevadores, la accesibilidad sensorial, que es que tengan dispositivos auditivos, por ejemplo, que diga, estamos en la parada tal, si han tomado el tren, escuchan que dice Domenech o Universidad. Y asimismo, pues las guaguas deben tener ese sistema, ya sea porque lo dice el chofer o porque tengan un sistema ya implementado para anunciar en qué parada está la persona. ¿Y el braille? También, eso bueno, nosotros no pusimos, cada categoría tenía características. Me atrevería a decir que cada una tenía por lo menos 5 a 10 características que ellos podían marcar, y esas son las básicas. Si nos vamos al diseño universal, pero aún así, Mayra, lo interesante es que se concentraba mucho en las rampas y los elevadores. Todo lo demás, mientras más específico íbamos en las otras categorías, menos porcentaje. Wow, de ahí lo importante que ustedes hayan hecho este estudio, porque quizás es por desconocimiento, ¿verdad? Y de eso se trata, poder llevar estos resultados para hacer las recomendaciones, incorporar a los municipios y a otras entidades para poder proveer los servicios a nuestra población de personas con algún tipo de impedimento, que cada día es un número mayor. ¿Me indicabas cuántos son? Alrededor de 21.3% en Puerto Rico son personas con algún tipo de impedimento. Casi una cuarta parte de la población. Pues vamos a una pausa, y cuando regresemos vamos a ver cuáles fueron más de los resultados encontrados y también las recomendaciones para que usted, si está trabajando en un municipio o tiene que ver con el área de transportación de uno de los municipios en Puerto Rico, preste oído y vea quizás cómo le puede ayudar SEVI a mejorar esos servicios de transportación. De
regreso con Noticias Especial. Para la mayoría de las personas, la transportación es un medio que facilita el acceso a los servicios de salud, educación, empleo, actividades recreativas, entre otras. La transportación es fundamental para el sentido de independencia y autonomía. La capacidad de las personas para elegir cuándo y dónde ir es muy importante y muy valorado, y tiene un impacto directo en el bienestar general. Por eso hoy tenemos de invitada a Shalmarie Arroyo del Consejo Estatal de Vida Independiente, y ella junto con el grupo ha hecho lo que nos parece quizás sea el primer estudio científico a través de una encuesta de cuáles son los servicios de transportación que tienen los municipios, y encontramos, si usted acaba de sintonizar, que no todos tienen servicios, o sea que la población de personas con impedimento está desprovista de transportación. ¿En cuántos municipios estamos, de cuántos estamos hablando? 58 de los 78 contestaron, y de esos 47 indicaron tener. Así que por lo menos sabemos que 11 no tienen, o por lo menos indicaron no tener ningún tipo de transportación. Porque de los otros y hay 20 no sabemos. Que no sabemos, No sí. sabemos. Y cuando se ofrece esa transportación, ya ustedes encontraron que hay serias deficiencias. Definitivamente. Sobre todo en el tema de accesibilidad. Sí, vimos que en términos de accesibilidad nosotros exploramos 4 áreas. Lo que es física, que incluye todo lo que tiene que ver con estructuras, rampas, la acera para poder entrar y salir de esas estructuras o paradas, las mismas paradas, todo eso que tiene que ver con accesibilidad física. La accesibilidad sensorial, que tiene que ver con, por ejemplo, los pictogramas para personas que tienen impedimentos cognitivos, que puedan saber en dónde están, hacia dónde van a través de imágenes, no solamente escrito o escuchado. Lo que es el braille en los elevadores o en los mapas táctiles. También estudiamos la accesibilidad digital, que es que cuando la persona vaya al internet o a una aplicación pueda entrar y acceder a esa información de distintas maneras, y la accesibilidad del servicio, que tiene que ver cómo se obtiene y demás. Y me había hecho una pregunta súper interesante al final del otro segmento, y sobre si la gente sabe cuándo puede tomar la guagua, el horario, la ruta. Y aunque sí hay municipios que indicaron tener ese tipo de información, no es la mayoría. De hecho, es mucho menos de la mitad de los municipios los que indicaron tener esa información disponible. Y curiosamente hay municipios que incluso la forma en que tú puedes conseguir esa información es llamando. Que a mí por lo menos me parece interesante, porque estamos en una época y en como una era tan digital, ¿verdad? Que tú se supone que pones el mapa y te dice toda la información a través de una aplicación o algo así, y todavía acá en Puerto Rico pues estamos buscando a través de llamadas y teniendo que ir a oficinas. Hay un gran rezago que me parece que es lo que retrata ese estudio que ustedes hicieron, que tiene una segunda etapa, que es quizás las razones específicas de por qué ese rezago. Pregunto si una de ellas tiene que ver con el asunto económico. Sí, definitivamente. Nosotros sí ya hicimos unos grupos focales para profundizar. Los grupos van un poquito más allá, no es solo con los municipios, también hablamos con la población con impedimentos, con los usuarios, hablamos con creadores de política pública, hablamos con organizaciones sin fines de lucro, para poder tener un panorama más amplio, más a profundidad. Pero sí ya hemos visto a través de esos grupos que la parte económica es una barrera. Ahora bien, aunque sí es una barrera, porque a veces a los municipios o proveedores se les hace difícil parear los fondos. No quiero entrarme muy técnica, ¿verdad? Pero hay un pareo de fondos que exige el gobierno federal, y los municipios no siempre tienen para poder proveer ese pareo. Sin embargo, sí también hemos visto que los fondos están disponibles, pero hay un desconocimiento. Eso es una combinación de que no tengo fondos, no tengo recursos humanos tal vez para poder hacer esas propuestas, para poder pedir esos fondos que existen, y de que esos fondos que existen tengo que saber también cómo lo puedo solicitar y qué cosas yo puedo incluir dentro de esas propuestas para que me cubra la mayor cantidad posible de elementos. Claro, algunos de los hallazgos de ustedes no tienen que ver con fondos, tienen que ver quizás con lógica, con un poquito de entender realmente a esta comunidad y cómo implementar los temas de accesibilidad. Muchos de ellos no requieren dinero, sino pues empatía. Empatía. Empatía, sí. Yo creo, eso para mí es un mensaje de los más importantes que si me puedo adelantar un poco, a todos los municipios y proveedores que nos estén escuchando,
nuestro propósito con esto, ¿verdad? A veces vemos noticias y otros tipos de artículos que resaltan las limitaciones, pero nosotros lo que queremos es que los municipios puedan ver lo que ya existe y qué otros elementos ellos pueden implementar de esta información para seguir mejorando el servicio. Por ejemplo, en los grupos focales, que sé que todavía no hemos publicado esa información, pero ya puedo ir hablando un poco haciendo un preview de ella, nosotros vemos que a veces simplemente lo que falta es comunicación y educación. Nos han dicho, por ejemplo, pues sí, se puede, por ejemplo, hacer un sistema de paratránsito conectado, por decir algo, ¿verdad? Puede ser otras cosas, pero todavía, pues a nadie se le había ocurrido, vamos a decir, o no se ha podido implementar. Pues es cuestión de ir conectando esa información para que entonces se pueda ampliar o crear cosas nuevas. Wow, y para eso existe CEBI y sí, existe este estudio para ver cómo se hace ese enlace. Por lo tanto, la recomendación principal de ustedes sería comunicarse con ustedes o cómo pueden en los municipios que ya tienen ese interés y los que no, pues que lo vayan conociendo, comenzar a proveer un servicio más adecuado para esta población. Pues lo primero que yo recomiendo es que lean la encuesta, sobre todo, ¿verdad? Si no pueden leer todos los datos, las conclusiones y las recomendaciones, la pueden encontrar en cevipr.org, se escribe CEVI como las siglas de Consejo Estatal de Vida Independiente, pr.org, ahí está el informe, está en la página principal, está también en la sección de noticias y está disponible para el público, cualquier persona lo puede bajar, es gratis. Eso es lo primero que recomiendo. Lo segundo, que si tienen preguntas, pueden escribirnos a comunidad.cevipr@gmail.com y nosotros con mucho gusto pues tratamos de darle alguna referencia. Pero esta es la primera parte para nosotros. Nuestra segunda etapa, después de terminar con los análisis de los estudios que se realizaron, es poder hacer unas recomendaciones específicas de modelos de transportación y junto con nuestros colaboradores, que eso es esencial. Tenemos un grupo de colaboradores que incluye la Autoridad de Carreteras y Transportación, el Consejo Estatal de Deficiencias en el Desarrollo, la Defensoría de Personas con Impedimentos. Junto a estas personas, nosotros estamos diseñando estos modelos o estas ideas para seguir educando y apoyando a los municipios y a los proveedores. Qué bien, o sea que no es tan difícil. Hay el conocimiento, hay el personal, ustedes ofrecen ese enlace, así que todos los que trabajan en municipios en el área de transportación, esos alcaldes que están bien interesados en llevar a Puerto Rico, ¿verdad?, a un nivel de avanzada y proveer equidad y lo que necesitan estas poblaciones, todas las poblaciones en general, porque en esa población de personas con impedimentos se van a ir incluyendo más personas cada día de la tercera edad que por alguna razón pierden movilidad y van a necesitar transportación. Así que va a haber mucha demanda, señor alcalde, señora alcaldesa, y bueno, aquí están los expertos. Además, Shalmarí, además de ser una excelente comunicadora, es periodista, estudió y trabajó y vivió en la ciudad de Nueva York, por lo tanto, tiene también el conocimiento de poder comparar los sistemas de transportación. Si nos puede dar un ejemplo de qué es un sistema accesible para poder toda persona desarrollarse su máxima capacidad. Pues realmente hay mucho. He estado aquí en Puerto Rico, he estado en Luisiana, que ha sido más o menos, y he estado en Boston. Y también hemos estudiado desde la parte más profesional ya otros estudios y modelos. De hecho, ahora mismo nos está ayudando la asociación April, que trabajan con las partes de vida independiente en áreas rurales. Y ellos nos están brindando la asistencia técnica para ver qué otros programas que hay en otros lugares o también no solo la transportación, sino que también hay programas de voluntarios que ofrecen transportación y todo eso. Todo un ecosistema de apoyo que hace falta. Hay muchísimos componentes. So, April nos está ayudando con ese, poder identificar qué puede aplicar a Puerto Rico, pero definitivamente sí, o sea, yo pienso en Nueva York, pienso en Boston, pienso en Madrid, y si nosotros hemos tenido la oportunidad de leer o viajar a algunos de esos lugares, nada más el tener variedad de transportación que sea confiable y que sea segura. Y 24 horas. Exacto. No de 7 a 3 de la tarde.
Sí, definitivo. O sea, yo me acuerdo cuando yo vivía en Boston por un año, más o menos un año, porque estaba estudiando, y cuando vine a Puerto Rico era una de las cosas que extrañaba muchísimo, porque allá tú podías tomar el subway o como un trencito que va tanto por encima de la carretera como underground. También había autobuses, obviamente había transportación privada, y precisamente lo que hablábamos ahorita, tú entrabas a una aplicación, incluso podías entrar a algo tan básico como Google Maps, ponías para dónde vas, y el mismo mapa te decía, porque está conectado con el sistema, tienes esta guagua disponible, puedes tomar esta transportación, y tú lo marcabas y te decía tu ruta exacta. O sea, era bien eficiente. Y tú podías decir que iba a estar ahí a las 2:15 y a las 2:15 estaba. Y si se retrasaba, obviamente también te lo iba indicando en tiempo real. Y no estamos hablando, ¿verdad?, de que nosotros queremos que todos estos cambios se hagan de una en Puerto Rico, pero hay cosas simples que nosotros podemos hacer que se pueden ir implementando. Y más que tener una sola cosa que yo puedo recomendar, es que estudien las guías de diseño universal. Yo sé que va a haber momentos en que sí hay una transportación que tiene que ser específicamente para personas con impedimentos, pero lo ideal sería que uno se pueda montar en el tren, uno se pueda tomar la guagua, que uno pueda coger un taxi, lo que sea, y que sea para todo el mundo. Claro, que sea inclusivo. Claro, las mamás que andan con los coches también necesitan esa transportación accesible, porque como lo trepan, ¿verdad? Claro, a la guagua. O el adulto mayor que quizás ande o necesite, ¿verdad?, asistencia al caminar con algún aditamento, algún andador, alguna silla de ruedas. O sea que la comunidad, como señalamos, de personas que van a necesitar esos accesos a la transportación son amplias. Es una buena oportunidad. Y qué mejor ejemplo, ¿verdad?, de lo que se logra, no solamente con una gran familia como es la familia de Charles-Marie, su gran talento, pero ese sistema de transportación le permitió a ella convertirse en la gran profesional que es hoy día y que puede llevar este mensaje como una influencer, ¿verdad?, de esta comunidad que tanta falta hace. Así que tienes un programa de radio, es también la coordinadora o alcance comunitario de CEBI, correcto, entre muchas otras cosas. Así que si la pudiéramos decir un consejo, no solo a los municipios, porque ya lo dimos, pero a las personas que quizás necesiten esa transportación y vivan en un municipio donde quizás no lo hay o no sepan si lo hay, ¿qué tiene que hacer? Antes de decir que se muden a otro municipio. Es buena pregunta. Bueno, honestamente, sí puedo decir que lo primero que las personas tienen que hacer es apoderarse y educarse, porque también hemos visto el otro lado de la moneda, y es que hay lugares que no tienen transportación, ¿verdad? Hay lugares que no hay break, en buen puertorriqueño no hay break, pero sí hay lugares que la tienen y las personas no saben que existe. Entonces tú primero como persona con discapacidad tienes que buscar esa información, ver qué tiene tu municipio, ver qué tienen los municipios adyacentes, los distintos programas en los que tú estás, ya sea por rehabilitación, por educación. Cada una de estas agencias y estos sistemas tienen posibilidades. Ahí está en nosotros también tener esa autogestión para poder identificarlo. Luego de eso también conocer nuestros derechos. A veces hay sistemas que no tienen la accesibilidad. Pues mire, si usted no sabe que la ley ADA le protege o que la ley de rehabilitación le protege para todas estas cosas, ¿cómo usted va a ir a abogar por eso? ¿Verdad? Claro. Apoderarnos con toda esa información, luchar por nuestros derechos. Muchas veces nos pasan cosas, pero nos quedamos callados y no sabemos qué hacer o cómo defender nuestros derechos. Pues hay muchos mecanismos que nos pueden ayudar. Podemos presentar querellas, hay oficinas dentro del municipio de ayuda al ciudadano. Todo eso es como que formas en que nosotros nos podemos educar y tratar de buscar soluciones alrededor de lo que sea el sistema de transportación que hay disponible. Qué bien, qué bueno. Y no hablamos de la parte punitiva, ni las querellas, ni nada, porque queríamos precisamente que se viera que hay oportunidad, sí, que bueno, hay una forma de mejorar y mejorar de inmediato. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, un honor para mí, así que regresen, por favor, cuando tengan ya la segunda parte del estudio. Y al público, este programa también se sube a la plataforma YouTube, así que por favor compártanlo con otras personas que quizás se puedan beneficiar del tema de la transportación y este estudio tan importante, novedoso que se ha hecho en Puerto Rico. Que pasen buenas noches, será hasta la próxima ocasión y gracias, Charles-Marie, por estar conmigo.